calmar las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. Lo primero que yo quiero señalar, hermanos, en esta porción, esta parte de la carta del apóstol Pablo que acabamos de leer, es que aquí encontramos al apóstol Pablo reconociendo que a pesar de todo lo que él ya había madurado, ya había crecido espiritualmente hablando, gracias obviamente al Espíritu Santo que moraba en él y a las múltiples revelaciones que él tuvo de Jesucristo, bueno, aún a pesar de todo eso, él no era perfecto. Él no había alcanzado la semejanza total de Cristo. Por lo que él dice, es por eso que yo olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, prosigo para lograr o para ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui también agarrado de Cristo, salvado de Cristo. Y bueno, esto es muy obvio al iniciar por lo que dice el versículo 12. Y vamos a ver que ahí hay como un énfasis del apóstol Pablo acerca de lo que él nos está confesando. Dice allí, no que lo haya yo ya alcanzado, lo que, ni que sea perfecto, ¿verdad? Sino que prosigo, por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea, Pablo es como si le estuviera diciendo a la iglesia de los filipenses, o sea, todo este privilegio que yo obtuve de la nada por gracia, o sea, porque yo no escogí nacer en una familia judía de pura cepa hebrea. O sea, a pesar de que yo tengo todos esos privilegios, porque es lo que está en el contexto, a pesar de que yo fui circuncidado al 8º día, como bien lo estipula la ley, y vengo directamente del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y aunque haya alcanzado muchos logros religiosos, porque en cuanto a la ley, o sea, yo era fariseo, yo era una persona bien escrupulosa que me dedicaba a agradar a Dios guardando la ley. Y a pesar de todas mis revelaciones que yo he tenido de parte de Jesús, aún así, tengo que decirles que yo no he alcanzado la perfección. Y Pablo, yo creo que él está aclarando esto, porque muy probable los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, como él los llamó al principio del capítulo 3, pues ellos estaban insistiendo en que si tú aceptabas a Cristo como tu Señor y Salvador y guardabas la ley y te circuncidabas, entonces llegabas a un punto de perfección. Y Pablo quiere dejar esto bien claro, que la perfección de este lado del sol es imposible lograrla, hermanos. Porque vivimos en un cuerpo caído, porque vivimos en un mundo caído, porque está la carne, porque está Satanás. Sin embargo, pese a que esto es una realidad, la Biblia nos llama a buscar perfección. O sea, no por el hecho de que no se pueda alcanzar, nosotros vamos a decir, por entonces, ¿para qué quiero ser perfecto? O sea, al último no lo voy a lograr. No, hay un llamado, como vamos a ver, una vez que empecemos a desempacar lo que hay detrás de estos versículos que leímos, vamos a ver que hay un llamado, y de hecho es el supremo llamamiento que nos hace Dios. ¿De qué? De ser como Cristo, de vivir como Él vivió, de hablar lo que Él habló, de servir como Él sirvió, y de hacer todo lo que Él hizo mientras estuvo aquí en esta tierra. Entonces, eso es algo muy cierto, por lo tanto no quiero que se me vaya a ir al lado negativo. No, ahorita vamos a regresar. Aquí el punto es, por lo que dice este versículo, es que Pablo dice, pese a todo mi madurez, crecimiento espiritual, y vaya que Pablo ya tenía aproximadamente 30 o más años de ministerio, o sea que él ya había crecido, él no era un recién nacido, no, y aún así él dice, yo no lo he alcanzado todo. No he alcanzado totalmente la semejanza de Cristo, por lo tanto eso me hace imperfecto. Y bueno, Pablo, como para contestarle a los judaizantes que estaban enseñando erradamente que sí se puede alcanzar aquí la perfección, pues Pablo le dice, no, ni yo mismo la he alcanzado. Y cualquiera que pudiera estar sosteniendo que sí se puede alcanzar la perfección de este lado del sol, debes decirle que no es así. No que yo ya lo haya alcanzado, dice otra versión, ni que sea perfecto, no. No supongan que yo soy una persona perfecta. Ciertamente soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y el Espíritu Santo de Dios mora en mí, trabaja de una manera poderosa que no trabaja en otras personas. Y a pesar de que yo delante de Dios tengo una posición legal, justa, o sea que me hace acepto a Dios, aún así, a pesar de todo esto, de todos estos privilegios y bendiciones espirituales, no he alcanzado la perfección. Todavía soy susceptible a la tentación. Todavía yo tengo una carne no redimida, el pecado mora en mí. Recuerda Romanos
capítulo 7, yo sé que en mí no mora el bien, mora el mal. Y dice, miserable de mí. O sea, muchas veces la inclinación, la naturaleza que hay dentro de mí me impulsa a hacer lo que yo no quiero hacer. Pero no soy yo al final de cuentas, a veces me arrastro, me descuido. Pero ¿qué dice? Miserable de mí, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Qué, hermanos? Que nos da la victoria. Pablo estaba viendo que un día cuando apareciera Jesús, este cuerpo mortal, corruptible, iba a regresar de donde proviene, de la tierra, iba a recibir un nuevo cuerpo glorificado. Un cuerpo donde ya el pecado no va a morar más en nosotros, porque será totalmente erradicado. Toda esa inclinación que a veces sentimos por hacer lo malo, eso ya no va a existir. Y es por eso justamente que allá en el cielo ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No va a haber muerte, porque no va a haber pecado ya. No va a estar ni siquiera nuestro peor enemigo, que es Satanás, ¿verdad? Entonces Pablo nos está diciendo esto. Sepan de una vez, no se puede lograr aquí la perfección. Sin embargo, eso no es razón para no seguir o para no buscar ser perfectos como Jesucristo es perfecto. Mire, cuando uno es salvo, ciertamente uno recibe la justicia de Cristo. Y posicionalmente hablando, de manera literal, es imputada la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y aparte de eso, a través del Espíritu Santo, nosotros recibimos un poder, un deseo fuerte por no hacer lo malo, por hacer lo que le agrada a Dios. Y tenemos una intimidad, una unión verdadera con Cristo. Sin embargo, nuestra intimidad, nuestra comunión con Cristo no es perfecta en ocasiones. ¿Recuerda el domingo pasado lo que citamos, Mateo 9-12? Ahí encontramos a Jesús diciendo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Pregunta, ¿por qué cree usted que los fariseos, los escribas, no buscaban al médico Jesús para que sanara su enfermedad del pecado? Porque ellos se miraban como perfectos, como que no necesito yo nada para acercarme a Dios. Yo con lo que guardo la ley, con mi moral, con mi decencia, eso me da acceso a la presencia de Dios. O sea, ellos se miraban como personas perfectas. Y hoy en día hay cristianos que creen que ellos ya están en un estado donde nunca pecan, que son perfectos. Yo no sé si usted está familiarizado con la doctrina falsa y errada del perfeccionismo, que lo que sostiene esta doctrina falsa es que se puede lograr ser perfecto aquí en esta tierra caída. Hay algunas personas que creen esto, mayormente los arminianos, los nazarenos y personas así, no todos, pero creen que se puede llegar a una perfección total. Y bueno, Pablo refuta contundentemente esta falsa enseñanza diciendo, no que yo ya haya alcanzado la perfección, no, aún no soy perfecto. Y note que Pablo hace un énfasis, o sea, dice eso en el versículo 12, pero lo vuelve a recalcar en el versículo 13 y recuerda, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, así es que quien está haciendo el énfasis es el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros estamos hablando acerca de esto. Y dice ahí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Unos versículos más adelante, Pablo vuelve a reforzar esta verdad. Que nos va a decir, o sea, de este lado del sol es imposible alcanzar la perfección. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual, ¿qué? Transformará el cuerpo, este cuerpo de humillación que se enferma, que envejece, que se desgasta, eso se refiere, el cuerpo de humillación, será transformado. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. El cuerpo glorificado de Jesús, nuestro cuerpo glorificado será totalmente semejante al de Él. Lo dice, por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Entonces, lo que vemos en este pasaje es a Pablo llamándonos de forma implícita a buscar en esta vida la perfección que solamente va a poder ser lograda, alcanzada cuando estemos en el cielo. Sin embargo, una vez más, como vamos a ver ahorita, a medida que sigamos avanzando, hay un llamamiento serio de parte de Dios de buscar ser más como Jesús, de buscar ser santos, de limpiarnos más y más y más, de no estar contentos, satisfechos con cualquiera que sea la situación espiritual actual nuestra. Por muy perfecta que sea, no hemos llegado a la total y perfecta perfección de Jesucristo. De ahí el llamado de Dios para nuestras vidas. Ser santo, ser perfectos como vuestro Padre, dijo Jesús, ¿verdad? Ahí hay un llamado. O sea, es verdad que Pablo nos está diciendo de una manera implícita que aquí no vamos a alcanzar la perfección. Sin embargo, eso no es razón para no buscarla. Somos llamados a buscarla. Y cuando verdaderamente el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo en él, no busca esa perfección,
Dios no se queda con los brazos cruzados. No, Él a quien recibe por hijo, a quien ama, disciplina, con el propósito de que sus hijos participen de esa santidad. O sea, Dios es serio, como vamos a ver más adelante, a la hora de ignorar ese llamado. Entonces no quiero que te vayas por un lado a decir, este pastor ya está diciendo que como nadie es perfecto, licencia para pecar. No, estamos predicando los dos lados que predica Pablo. Pablo siempre predica los dos lados. El lado de la gracia, el lado de que la salvación es únicamente por el sacrificio que hizo Jesucristo cuando depositamos nuestra fe en su persona y en esa obra. Pero también nos habla de que si verdaderamente naciste de nuevo, entonces imita a Dios. Entonces sé como Dios. Esos son dos lados que a veces al oírlos, como yo solía hacer antes, me cerraba. Pero no, escuchemos todo el consejo de la palabra de Dios, que verdaderamente, como dice Pablo, es sutil, beneficioso. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para decirte estás mal, arrepiéntete, corrígete. Para eso está toda la palabra de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo aquí que verdaderamente él no ha alcanzado la perfección. Sin embargo, él espera un día en que cuando venga Jesucristo o esté delante de él, de su presencia, uno vaya a recibir ese cuerpo glorificado. Y bueno, como ya dije, Pablo ya tiene más de 30 años de ministerio y aún así no ha logrado, no ha alcanzado la perfección. Yo no sé quiénes somos nosotros que a veces nos atrevemos que ya hemos alcanzado la perfección. O sea, ya no quiero decir no somos como Cristo, o sea, ni a Pablo le llegamos, ¿verdad? Entonces es mucha pretensión el querer decir que ya hemos logrado la perfección. Ok, por los pasajes vistos podemos concluir que la perfección en esta vida es una meta, ¿verdad? Lo es. Sin embargo, no se puede alcanzar. Ahora bien, regresando al versículo 12, vamos a ver que Pablo, después de aclarar que a pesar de que él ha alcanzado esa madurez espiritual, él aún así no ha alcanzado la semejanza total de Jesucristo, pues él ahora va a pasar a hablarnos acerca de ese compromiso que siempre tuvo, que lo obligaba a ¿qué? A ir en contra de su imperfección, a buscar ser perfecto. El versículo 13 ahí está, que acabamos de leer, y lo voy a leer para seguir el hilo del entendimiento, del pensamiento de Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, me encamino, me pongo en movimiento, marcho, me dirijo hacia la meta, al supremo o al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué se necesita, hermanos, para buscar eficazmente la perfección? ¿Qué se necesita para buscar ser como Cristo? ¿Qué cosas nos pueden ayudar para buscar y alcanzar ser como Cristo? Porque es a eso que Pablo dice que se dirigía, que proseguía, a esa meta, a buscar ser como Jesús. Y bueno, hay quizás 5 o 4 cosas que vamos a estar viendo que nos van a ayudar a buscar ser como Jesús. Y bueno, el primer principio, la primera cosa que nos va a ayudar es que tú debes de tener un reconocimiento. Tú tienes que aceptar que en ti hay imperfección. Si tú te miras perfecto, pues no vas a querer buscar la perfección. ¿Para qué? O sea que lo primero es tener un reconocimiento de la necesidad de buscar una mejor condición espiritual. Y note que yo no dije ahí una mejor posición. No, una mejor condición, un mejor estado espiritual. Porque posicionalmente en Cristo estamos firmes. Su sacrificio expiatorio realizado a nuestro favor nos justificó, como bien lo señala el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe. ¿Por qué fuimos justificados? Porque depositamos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, diciendo, yo sé que lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar mis pecados. Eso es confianza. Y Dios, al ver esa fe depositada en la persona y sacrificio de Jesús, entonces Él nos declaró justo. Y tenga en cuenta que no hay juez más alto que Dios. No, Dios es la máxima autoridad. Y si Él ya nos justificó, eso va a ser así por siempre. Así que Pablo declara que nosotros, al ser justificados por la fe en Cristo Jesús, nosotros los creyentes obtenemos, ¿qué, hermanos? Paz con Dios. Y no está hablando precisamente de una paz que se siente, aunque se siente, ¿verdad? Sino de una paz posicional. O sea, de una reconciliación posicional, firme y perpetua, lograda una vez más por Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que toda la humanidad, por cuanto pecó, es impía. Y Dios está enemistado
con toda la humanidad debido al pecado, ¿verdad? Y bueno, lo que quiere decir cuando dice Pablo que tenemos paz para con Dios es que cuando fuimos justificados, esa enemistad que había entre nosotros y Dios por causa de nuestro pecado, bueno, haga de cuenta que fue suspendida perpetuamente. O sea, cese al fuego. Yo ya no estoy peleado con César por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por su deuda enorme que él tenía de pecados. Por lo tanto, cese al fuego. Que cese el fuego se usan los conflictos armados entre 2 o 3 países, ¿verdad? Sabemos que Estados Unidos, que ahorita está en guerra con Irán, juntamente con Israel, hicieron una tregua. Vamos a detener esto mientras hacemos algunos acuerdos. Si llegamos a un acuerdo, entonces totalmente va a cesar la guerra. Bueno, hubo un cese al fuego temporal. El cese al fuego que Dios emitió es un cese al fuego totalmente eterno. O sea, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nuestros pecados. Pecados pasados, presentes y futuros. Dios en su omnisciencia, vamos a pensar en mí, Dios en su omnisciencia vio que César 2000 años después del sacrificio de Jesús iba a nacer, iba a pecar, y él conociendo cada uno de mis pecados, bueno, castigó a Jesús en la cruz del Calvario por ellos. Si yo no alcanzo esa justificación total y eterna, Dios sería un injusto. ¿Por qué? Porque castigó a Jesús en vano. No, o sea, ya Jesús pagó por nuestros pecados y por eso es que ya Dios no está airado contra nosotros. No, hay una suspensión de esa hostilidad, de esa enemistad que teníamos contra Dios. Escucha lo que dice Salmo 7:11. Dios es ¿qué? Pues justo. Alguien tiene que pagar por tus pecados. O los paga Jesús en la cruz del Calvario o tú los pagas en el infierno, porque Dios es juez justo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y como Él es Dios justo, está airado contra el impío. Todos los días. Todos los días. El hecho de que Dios no lo demuestre en el presente su ira, no significa que Él no está airado. Él es paciente, lento para la ira. Él quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hecho es que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos está diciendo que Dios es justo y además está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Que tú te puedes ver así como, pues yo no soy impío, yo no soy un homicida, yo no soy un ladrón, yo soy muy decente. Bueno, según la definición de Dios, ¿quién es un impío, hermanos? Todos aquellos que no viven piamente. ¿Qué es no vivir piamente? Que no viven una vida totalmente decente. O sea, pecado. Pues eso quiere decir que todos, dice Dios, por cuanto toda la humanidad pecó, todos están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Así que todo el mundo es impío por causa de su pecado. Así que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está indicando que Dios, como juez justo, mantiene una postura constante todos los días de indignación. ¿Ante qué? La maldad, la injusticia de los seres humanos. Y bueno, esto no significa que Dios arrebatadamente se aira, como a veces uno pierda los estribos y empieza a reaccionar. No. Nuestro Dios se aira firmemente y de una manera medida contra el pecado. Si tú continúas leyendo lo que dice el Salmo 7, dice lo siguiente. Si no se arrepiente, ¿quién? El impío, el pecador. ¿Qué va a pasar? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Lo ha preparado. ¿Y qué dice al último? Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, que saetas eran como las flechas. Está hablando el salmista acerca de toda esa instrumentaria militar que se usaba antes. Bueno, dice, las flechas y las flechas de Dios, por más pequeña que sea, es poderosa y vienen con fuego. Hablando de que Dios es fuego consumidor. Bueno, estos versículos a mí me describen a Dios como un juez que prepara su espada, su arco. ¿Contra quiénes? Contra los que viven impíamente, contra los que viven diariamente rompiendo los mandamientos de Dios. Contra ellos, si no se arrepienten, esas personas tarde o temprano van a recibir la ira de Dios. Entonces, es de este tipo de cese al fuego eterno y no temporal que Pablo está hablando cuando él dice que justificados por la fe tenemos que paz para con Dios. Es esa paz que tenemos con Dios. Paz. Ya no es nuestro enemigo Dios. Ya no está airado con nosotros.
No. Y bueno, esta posición legal de ser justos, esta reconciliación posicional es inmutable, hermanos. Por lo tanto, es inmejorable. Sin embargo, nuestra condición espiritual, ya no la posicional, sino condición, estado espiritual actual, mientras estemos en esta tierra, tendrá lugar para mejorarla. Es por eso que decía, yo no estoy diciendo que hay que mejorar la posición legal que tenemos con Dios. No, lo que hay que mejorar es nuestro estado. Tu estado espiritual actual. ¿Cómo lo mejoramos? Con la ayuda del Espíritu Santo, buscando ser más como Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. El Espíritu Santo nos dice lo siguiente, a través de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, ¿verdad? Seremos totalmente como Él. Alcanzaremos la perfección finalmente, porque le veremos tal como Él es. Y escuchan el versículo 3, que no lo voy a proyectar, pero dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, estamos diciendo, si en este día no vamos a alcanzar la perfección, sin embargo el llamado es a buscar la perfección, a purificarte, a ser puro como Él. Entonces, desde el comienzo, hermanos, de que nosotros queremos ser como Cristo, pues debemos de adoptar esa conciencia continua de que vemos que no somos perfectos y que Dios no nos quiere ahí, que Dios quiere que nos levantemos a pelear contra el pecado, que empecemos a buscar a ser más como Jesús. Así que es un llamado serio, un llamado también urgente a buscar esa perfección. Pregunta. Yo no sé si usted sabe que esta gente que abraza esa doctrina que le hablaba del perfeccionismo, ellos dicen, no, es que se puede alcanzar literalmente esa perfección. Bueno, no es así, hermanos. Una vez más, ¿por qué digo esto? Porque, escucha, hay gente que por estarse defendiendo en que no, yo estoy bien delante de Dios, ellos se pasan el resto de sus días no buscando, no peleando ser como Jesús, sino simplemente estando ahí cómodos, defendiéndose de todos aquellos que atacan. Pero la Biblia nos llama a buscar esa perfección, y cuando lo hacemos Dios se agrada, cuando no lo hacemos Dios se desagrada. Escucha lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice allí, versículo 1, por lo demás, hermanos, les rogamos, exhortamos al Señor Jesús de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, ¿qué? Conducirlos, o sea, condúzcanse y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Versículo 2, que no voy a proyectar, porque ya sabes que instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Que prosperes económicamente aquí. No, Dios está más preocupado por tu santificación, porque tú seas como Jesús. Dios está buscando eso en nosotros. Por lo tanto, Él no nos va a dar cosas que nos van a alejar de Jesús. No, Dios, que conoce el futuro y que Él es multisabio, Él sabe cómo actuar con sus hijos. A Pablo le dio un aguijón que lo molestaba, que Pablo ya estaba al punto, o sea, de casi renegar, y le oró varias veces al Señor, y que le dijo, Dios, bástate mi gracia. O sea, yo te puse esto con un propósito, porque no quiero que te vuelvas un orgulloso. O sea, te he dado tantas revelaciones y yo sé que el pecado que hay en ti tiene la capacidad de llevarte a ser un orgulloso, y yo quiero detener eso. Hay muchas cosas que a nosotros nos molestan y que no tenemos ese privilegio que Pablo tuvo de hablar con Jesús, de tener esas revelaciones con Jesús y decir, no, esto que estás pasando es por esta cosa y por lo otro. Pero sí tenemos su palabra, esa palabra que es viva y eficaz, que nos habla, que nos ministra. Yo no sé tú, pero la voz de Dios a mi vida es la palabra de Dios. Pedro decía, hacen bien si ustedes se agarran a la palabra profética, que es más segura que cualquier cosa. Pedro dijo, yo tuve visiones como cuando vi a Jesucristo, cuando vino con Elías y hubo una enramada, y vimos eso, vimos la voz de Dios, la oímos, que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero aún así, yo confío en la palabra profética porque es más segura. Hacen bien agarrarse a ella como si fuera una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, porque ella es la verdad. Tu palabra es lumbrera a mi caminar, decía el salmista. Es la palabra de Dios, la fuente principal y segura, donde Dios nos habla. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, sea a través de una predicación bíblica y robusta, o sea a través de la lectura en tu hogar, en tu casa, Dios te habla. El problema es que a veces no tenemos fe para creer lo que la misma Biblia dice que es la palabra de Dios. Es viva y eficaz.
más cortante que cualquier espada de doble filo. Es la palabra de Dios. ¿Crees que Dios nos está hablando aquí? Porque estamos exponiendo su palabra de una manera expositiva. Y Dios nos está hablando a nuestro corazón. Y lo que nos está diciendo ahí es que su voluntad para nuestras vidas, nuestra santificación, es que seamos más como Jesús, que no estemos nosotros satisfechos en la condición espiritual en la que nos encontramos. Aunque no. Pues regresando al versículo 12, Pablo afirma ahí, no que lo haya alcanzado ya, o sea, ni siquiera soy perfecto. No lo soy. Aquí Pablo nos está dejando ver que él estaba plenamente consciente de su estado espiritual imperfecto. ¿Sí? Y aún así, hermanos, él nos dice verdaderamente, yo sigo siendo imperfecto, pero sigo adelante, sigo adelante. Así que debemos de ver nuestra situación espiritual imperfecta y debemos de estar insatisfechos por ello. Porque si tú no te ves así, tú has llegado a ese punto peligroso donde te vas a volver insensible al pecado. Mira, a veces creemos que pecar es nada más los pecados esos escandalosos que tienen graves consecuencias, como adulteré y mi esposa se enteró y ya estoy llorando, no porque haya pecado contra Dios, sino porque mi esposa me va a dejar y mis hijos, ¿qué van a decir de mí? No solamente un pecador o una persona que hace eso lo vuelve un pecador, no. No orar como deberíamos de orar sin cesar constantemente es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Dios ahorita nos está diciendo, esto es bueno, busquen santidad, busquen ser más como yo. Cuando ignoramos esto es pecado. Es por eso que yo digo que somos más pecadores de lo que creemos. Yo no digo eso porque ando cometiendo pecado escandaloso. No, gracias a la bendita gracia de Dios, al verme dado su Espíritu Santo, aunque yo no soy perfecto como Jesús, tampoco soy el miserable pecador de antes que Cristo me salvara. Claro que no ha habido transformación. Soy mejor papá, soy mejor hijo, que ya no tengo mi madre. Fui mejor hijo, mejor hermano, mejor pastor, compañero. Gracias a que el Espíritu Santo está orando en mí. Y vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. O sea, Dios no usa una varita mágica para decirnos, eres una rana o un cerdo sucio, te convierto en una paloma blanca. ¡Pum! No, esto es gradual. Es gradual mientras estemos aquí en la tierra. Cuando nos llame a su presencia, en un instante, en un cerrar y abrir de ojos, ¿verdad? Sonará la trompeta, porque sonará la trompeta, dice Pablo. ¿Y qué? Seremos transformados. Pero hasta que ese día no llega, nosotros tenemos el llamado de cooperar con el Espíritu Santo, haciendo morir lo terrenal, haciendo morir la carne. Entonces debe de haber eso. Si tú no hay eso en ti, vas a creer que estás bien. Y bueno, el apóstol Pablo tiene en mente a un corredor, que cuando comienza la carrera, él sale totalmente determinado a llegar a la línea de la meta, a obtener el premio. O sea, tengo que correr esta carrera y dar mi máximo esfuerzo porque quiero ese premio. Cualquiera que estudia las cartas del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le gustaban las carreras de atletismo. O sea, porque en 2, 3 de sus cartas, él pone esas carreras de atletismo como una metáfora, como una analogía. Y bueno, aquí la está usando. Él está hablando de un corredor que sale a ganar esa carrera. El corredor, para él, es el cristiano. La carrera es la vida del cristiano. Y bueno, el cristiano tiene que dar su máximo esfuerzo en esa carrera para llegar a la meta final. No la confundes con la salvación. Cristo ya nos salvó en su sacrificio. Pero entonces, ¿de qué meta estás hablando, Pablo? ¿Cuál es el premio que vamos a obtener? Bueno, a medida que sigamos avanzando nos vamos a dar cuenta que es ese premio. Pero te vuelvo a leer los versículos 12 al 14 para que veas que eso es lo que Pablo tiene en mente. Un corredor, está corriendo. Escucha, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a dónde? A la meta. Por la gracia de Dios, Dios nos permitió ir a Roma y ahí vimos unas ruinas, pero esas ruinas nos decía, ya hacían carreras de caballo. Y había otro como anfiteatro también antiguo, pero pese a que ya tenía más de 2000 años, todavía estaba ahí y donde hacían carreras. Pues para el mundo o la época en que Pablo estaba viviendo, él sabía que para él como para los filipenses, eso de correr, porque en eso se entretenía la gente en aquel entonces. No había televisión, no había redes sociales, no había nada de eso. Entonces Pablo está usando esta metáfora para enseñarnos verdades espirituales. Y bueno, el tema central de este pasaje es, tienes que conseguir el premio.
tienes que correr de tal manera que alcances ese premio. Ese es el punto aquí. Entonces, como Pablo tiene esto en mente, él está diciendo, yo quiero correr, yo quiero llegar a la meta. Primera de Corintios, vemos a Pablo hacer esta misma analogía. Escucha lo que dice ahí. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Por qué? Porque quieren el premio, ¿verdad? Pero uno solo se lleva el premio, el que llegue primero. Correr de tal manera para que lo tengas. Vive de esa manera, una manera enfocada, con concentración, tratando de adquirir esto. Y dice el versículo 25, todo aquel que lucha por ganar esta carrera, sigue ahí mismo, de todo se abstiene. No va a andar comiendo chicharrones, no va a andar comiendo a altas horas de la noche, no, él va a comer las cosas ligeras, las proteínas que le van a dar la energía para tenerlo preparado y así poder competir, tener posibilidades de ganar la carrera. Y sigue diciendo ahí, ellos a la verdad, aquellos que corren por ese premio terrenal, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, perecedera. Pero nosotros, una incorruptible, una que no perece nunca. Así que yo de esta manera corro, no como al aire se va. No, dice, de esta manera peleo, no como alguien que tira golpes al aire. No, sino que golpeo mi cuerpo. Sino que le digo, no a mi cuerpo, no al pecado. Eso es golpear a su cuerpo. No voy a hacer lo que tú quieres hacer. Eso desagrada a Dios. Así era lo que hacía Pablo. Y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido darlo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, en otras palabras, como si Pablo dijera, hago todo lo que pueda hacer para no ser descalificado, para ganar esa carrera. Doy siempre mi esfuerzo máximo, me someto a las reglas de Dios. No corro a la y se va como algunos. No. Yo corro legalmente. No uso, por decir, esteroides espirituales para poder pelear mejor. No, yo lo hago legalmente. Ahora, uno podría pensar erradamente, pastor, ¿para qué esforzarse si o sea, ser como Jesús, hacer perfecto? Si al final de cuentas vamos al cielo, pastor. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted lo enfatiza. Y yo no es que a propósito intencionalmente lo enfatiza. No, sino como predico la palabra de Dios de manera expositiva y consecutiva, quien lo enfatiza es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero usted constantemente, porque lee la Biblia, está diciendo que ya Jesús ya ganó nuestra salvación. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarme, pastor? A entrar al reino de los cielos. Ya, o sea, cuando esté allá delante de la presencia del Señor, usted lo leyó, voy a recibir un cuerpo glorificado perfectamente perfecto. Bueno, por un lado, te puedo contestar, si tú piensas así, que esto no se debe ni siquiera de discutir. O sea, somos nuevas criaturas. Y lo primero que dijo Dios, que Él daría su Espíritu Santo a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías, Joel, iba a ser ¿para qué? Para que lo amáramos, para que quisiéramos ser como Él, para que le temiéramos, para que ya no nos apartáramos de Él. O sea que cuando tú te conviertes, Dios te da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da un nuevo corazón lleno de deseos fuertes por querer ser como Dios. Si tú estás pensando así, Pablo dice, lo más seguro es que eres un anatema, ni nacido eres. Porque el fruto, la respuesta, el resultado de haber sido salvado es que quieras ser como Dios. Y ese deseo es, porque es un deseo intrínseco, natural que viene del Espíritu Santo. No es para ganarte el favor de Dios, no, ya Jesús lo ganó por ti, es para agradar a Dios. Es porque como Pablo le dice a los romanos, le ruego por las misericordias que ya les expliqué a través del evangelio que Dios derramó sobre ustedes, que se ofrezcan como sacrificios vivos, agradables y santos delante de Dios, porque eso es su culto racional. Eso es lo más obvio que debe de hacer todo cristiano, después de tanto favor y merecido de parte de Dios. Lo más lógico que debemos de hacer es vivir para agradarlo. ¿Y cómo lo agradas? Ofreciéndote como sacrificio vivo delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así es que no puedes pensar así. Y por otra parte, si tú no tienes esa hambre de Dios, o sea, tú vas a vivir diciendo soy cristiano, pero viviendo como un pecador, tú estás siendo de piedra de tropiezo para los demás. Tú no estás dando un buen testimonio. Y Jesús, ¿te acuerdas cuando oró antes de ir a la cruz y morir e irse con el Padre? Él oró por ¿quiénes? Por los que habían de creer. No solamente por los discípulos que estaban ahí en ese momento con él, sino por los que habían de creer por la predicación de los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, que sean uno como tú, yo somos uno, que sean perfectos, para que el mundo crea. Entonces no hay razón para decir, pues como quiera yo voy a llegar al cielo, no. ¿Dónde está el deseo? ¿Está apagado? Avívalo. O menos que nunca hayas tenido ese deseo y hayas estado pretendiendo ser cristiano y no lo eres. Si es así, no te preocupes, mientras hay vida y esperanza. Más vale, dice la palabra de Dios en uno de los proverbios, más vale que perro vivo. Soy fuerte, ¿verdad? Más vale que tú seas un perro vivo a que un león fuerte, ¿verdad? El rey de la selva.
Tú puedes ser el león, el rey de la selva ya muerto, ¿para qué? Ya no hay esperanza. Pero el perro vivo todavía tiene esperanza. Por lo tanto, si es así, ven a él, claman a él, los pecadores. Y Dios les responde cuando están en una posición de arrepentimiento, ¿verdad? Porque al contrito y humillado, Dios jamás lo desprecia. Entonces tú no puedes tener ese tipo de pensamientos. Por otro lado, tú quieres ser como Cristo porque tú quieres glorificarle, quieres agradarle a Él. Mira, si yo soy como Cristo, entonces yo voy a adorar como Cristo adoró, ¿verdad? Su tiempo aquí en la tierra. Si yo soy como Cristo, yo voy a servir a Dios como Cristo le sirvió a Dios como hombre. Si yo soy como Cristo, yo voy a amar a las personas como Cristo amó a las personas, incluyendo a nuestros enemigos. Todo esto glorifica a Dios. Así que por eso queremos ser como Cristo. Porque entonces tú vas a adorar, tú vas a servir, vas a comportarte, vas a amar como Cristo adoró, sirvió, se comportó y amó. Y automáticamente eso glorifica a Dios. Dijo Jesús, yo te he glorificado, Padre, he terminado la obra que me mandaste a hacer. Eso habla de obediencia. Glorificar a Dios a través de un canto y te doy gloria, gloria. Es fácil hacerlo. Pero glorificar a Dios a través de nuestra obediencia y sobre todo cuando es una tentación que te gusta, es difícil. Eso es glorificar, eso es adorar. Cuando Dios le pidió a Abraham a su único hijo que lo llevara a sacrificarlo, le dijo a Abraham al siervo que lo acompañaba con él, quédate aquí porque vamos a adorar, mi hijo y yo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Obedeciendo a Dios, eso es adorar. Hoy el cristianismo moderno de hoy en día, adorar es cantar, es levantar tus manos, es parte de lo mucho que es, porque Dios nos llama a cantarle, es obedecer, ¿verdad? Es más que eso según la Biblia. Y bueno, si tú eres como Cristo, tú vas a hacer todas estas cosas como Cristo. Entonces hay muchas razones por qué, fundamentales, por qué debemos de buscar ser como Jesús. No nos podemos quedar ahí apáticos, no, nosotros tenemos. Entonces Pablo dice no que lo haya alcanzado, sino que prosigo. Y rápidamente quiero que analicemos profundamente a qué se refiere Pablo cuando dice la meta, el premio. ¿Qué es eso? Porque ahí dice, ¿verdad? Dice que lo haya yo alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, poseer, apropiarme de aquello para lo cual fui también que ha sido agarrado, tomado, salvado por Cristo Jesús. Pablo está diciendo, cuando Cristo me salvó, cuando Cristo me tomó, cuando Cristo me hizo suyo, lo hizo con un propósito específico. Eso es lo que yo quiero perseguir. Yo no soy perfecto, pero estoy persiguiendo ese propósito específico para el cual Dios me salvó y que esto aplica en cada creyente. Todos nosotros fuimos salvados, asidos por Cristo con ese propósito. ¿Dónde está, pastor? Bueno, qué bueno es que Pablo escribió varias cartas inspiradas por el Espíritu Santo y una de ellas, como lo hemos estado citando. Pablo nos va a decir cuál es el propósito, ese supremo propósito por el cual Dios nos salvó. Dice el versículo 28 del capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, buenas y malas. Estos a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces lo siguiente, versículo 29, porque a los que antes conoció, o sea, refiriéndose a todos los creyentes que van a ser salvos, porque él en su omnisciencia sabía, ¿verdad? A esos que conoció, dice que a ellos también predestinó. ¿Con qué propósito? Y no piense en la predestinación. Como usted la quiera creer, no hay problema, eso no importa. Lo que importa es que verdaderamente tú hayas confiado en el sacrificio de Jesús. Allá Dios nos va a corregir, no se preocupe. Aquí lo que importa es eso, que fuimos llamados a través del Evangelio, ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuésemos hechos semejantes a Cristo, para que fuéramos como Él. Así que la pregunta a la luz de este pasaje, ¿cuál fue la razón principal por la cual Dios nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos salvó? Para que fuésemos como Jesús. Así que, ¿cuál es la meta suprema del creyente? ¿Acaso es que hoy en día busque el ser feliz, como dé lugar, como señala la psicología moderna que se ha infiltrado en el cristianismo? Bueno, no es eso lo que Pablo nos está diciendo. No, la meta suprema del creyente mientras estemos aquí en la tierra es ser como Jesús. No hay meta más grande que esa para el creyente. No lo era para Pablo, tampoco lo debe ser para nosotros. Buscamos ser como Jesús. No para ganarnos el favor, no, de Él, no, Cristo ya no lo ganó como lo he estado diciendo, más bien porque queremos agradarle a Él, porque es nuestra naturaleza ya. Tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Mira, hoy vivimos en una época donde el cristianismo se ha debilitado tanto precisamente porque no está cimentado en toda la palabra de Dios. Y bueno, la psicología humanista, ¿verdad?, que enseña que el hombre existe principalmente
para su propia satisfacción, para que él sea feliz. Bueno, esta psicología que tiene este mensaje, la iglesia, muchos de los pastores han adoptado ese mensaje y es ya su mensaje central en la predicación. O sea, Dios quiere hacerte feliz aquí y ahora, y siempre es aquí y ahora. Constantemente mantienen a sus feligreses pensando en el aquí y en el ahora, no en el día de mañana, no en el futuro. O sea, Dios está para cumplirte todos tus deseos percibidos. Él quiere que tú seas feliz. Y entonces, según el humanismo, la meta de la vida es vivir para nuestros deseos, para que sean cumplidos. Y a como dé lugar, cueste lo que cueste, del modo que sea, sin importar los medios o el esfuerzo necesario, la meta obligadamente se tiene que alcanzar por encima de cualquier obstáculo. Porque Dios quiere tu felicidad. Distorsionan el mensaje. Tiene mucha verdad, ¿verdad? Pero a la luz de la palabra de Dios, te das cuenta que es un mensaje diluido, torcido, deformado, donde se centra ya la predicación no en el Jesucristo crucificado, sino en el hombre. La mayoría de las alabanzas que hoy se cantan, yo me siento así, yo cuando le oro a Dios, ya no es como los salmos que alaban la gloria de Dios, que adoran la creación del Señor, que Él es poderoso para salvar, fuerte. No, ya es yo cuando levanto mis manos y no digo que esté mal. O sea, todo se centra en uno. Mira los himnos antiguos, ¿de qué hablaban? De la salvación de Jesús, la gloriosa cruz, en el monte Calvario. Ha habido una transformación terrible. Y entonces las iglesias están llenas de todo este humanismo. Y ellos están en que Dios quiere que tú crezcas financieramente. Entonces, si tú tienes ese deseo de ser un empresario, abre tu empresa. Dios está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y no hay problema, Dios va a estar contigo. Vas a prosperar. Y a veces son personas que ni economía financiera tienen, que ni están preparados, que no saben muchas cosas y meten la pata y no saben ser buenos administradores, y entonces ahí le están clamando a Dios porque su empresa fue un fracaso total. Pero no es Dios quien los manda a hacer eso. No, o sea, si tú quieres hacer algo, como quieres comprarte un carro, el carro de lujo que tiene tu vecino, que se ha esforzado trabajando casi toda una vida y ahora ya tiene unos ahorros y puede comprar un carro, tú lo puedes obtener. No tienes el dinero, pide un préstamo, endeúdate, Dios va a estar contigo. Pierden el trabajo por cosas a veces que están fuera de su alcance, y entonces Dios me abandonó. No, es que tú diste por sentado por lo que te dijeron esos predicadores que tienen mucha psicología humana, que Dios iba a estar contigo. Pero si verdaderamente Dios hubiera dicho eso, no habrías perdido tu trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pablo nos está diciendo aquí, no, la meta del cristiano es ser más como Jesús, y eso va en contra de tus deseos. Ajá. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. No, que hoy no quiero ir a la iglesia. Niéguese a sí mismo. Vienes a la iglesia porque es aquí donde Dios, a través de este siervo que no llega inútil, ya lo he repetido muchas veces, a través de su exposición, Él te ministra, Él te recuerda la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, y esto siempre están hablando de cosas superficiales. Y no. Pablo nos está diciendo, no, la meta suprema del cristiano es que seas más como Jesús. Y eso te va a doler. Eso va a pedir que dejes muchas cosas que tú no quieres dejar. Y eso no te va a hacer feliz. Pero lo que uno siembra va a cosechar, ¿verdad? Tú siembras para la carne, muerte vas a cosechar. Pero si tú siembras para el Espíritu, cuando menos te acuerdas, el fruto del Espíritu Santo es amor. Que no puedes amar a aquel que te hace la vida imposible en el presente, lo empiezas a amar. ¿Cómo es posible que hasta le das cosas? Amor, gozo en medio de la tempestad. Yo siento gozo en mi alma. Pero el cielo se me está cayendo en pedazos. Mi hijo está en la cárcel, tengo cáncer. Yo siento gozo en mi alma. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Porque estás sembrando para el Espíritu y no para la carne. Pero cuando siembras para la carne, te empiezas a alejar de Dios, al alejarte de la palabra de Dios, que es la que te alimenta, Dios, la fuente donde Dios te alimenta principalmente, y te empiezas a pagar. ¿Cuáles son las obras de la carne? Enojo, ira, contiendas. Y empiezas ahí. No. Nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Jesús, hermano. Y eso suena así como muy egoísta, pero no. Es ahí donde hay plenitud de gozo, el verdadero gozo. La verdadera riqueza está en Jesús. Y mire, una nota al margen, o sea, es algo que aunque no tiene que ver mucho con este punto, lo quiero traer porque es importante. Todos aquí sabemos que literalmente somos una iglesia bíblica.
lo está viendo ahorita. De hecho, somos tan literalmente bíblicos porque sabemos que esto nos conviene a nosotros como iglesia, que hasta cambiamos el nombre de la iglesia. Iglesia cristiana, así nos llamábamos antes, Jesucristo pan de vida, lo cambiamos a iglesia bíblica, Jesucristo pan de vida. Y no solamente eso, como subimos nuestras predicaciones a YouTube, no para hacernos famosos, simplemente para dejar que la palabra de Dios esté ahí y que Dios la use como la quiera usar, a través de sus verdades pueda edificar a los santos, pueda convertir a los pecadores. Bueno, nosotros nos esforzamos a subir una introducción antes de llegar a la predicación, donde le diga al oyente que nosotros somos una iglesia bíblica. Y empieza aquí, Jesucristo pan de vida. Nosotros exponemos la palabra de Dios de una manera consecutiva, de una manera expositiva, por dos razones principales. Razón número uno, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Él y por consiguiente es útil. Toda, por eso predicamos así, porque es útil, porque necesitamos todo el consejo de Dios. Y número dos, porque queremos ser fiel al llamado de Dios. Por eso, Dios nos llamó a dar toda su palabra. Pablo le dijo cuando ya se despidió de la iglesia de Éfeso, le dijo, ya el Espíritu Santo me dice que ya no los voy a volver a él. Y me voy con una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque nunca rehusé de darles todo el consejo de la palabra de Dios. Aunque eso levantara contienda contra mí, aunque se ofendiera, nunca rehusé. Yo estoy limpio de su sangre. Cuando lleguen allá, a mí nadie me va a poder acusar. Es como si dijera Pablo, no, yo no llegué aquí al cielo contigo porque Pablo nunca me predicó el evangelio bíblico. No, Pablo, yo estoy limpio de su sangre. A mí Dios no me da a manar de su sangre porque yo les prediqué. Bueno, lo mismo queremos nosotros hacer aquí. Por eso somos una iglesia bíblica. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Todo esto manifiesta que nosotros seriamente estamos comprometidos con predicar todas las verdades que encontramos en la Biblia. Porque entendemos que esa es nuestra obligación como ministros del Señor, como discípulos del Señor. Aunque estos temas a veces sean controversiales, resulte ofensivo, divida. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a este mundo, la paz universal que buscan los gobiernos. No, es imposible. Hay pecado, el mundo está maldito por Dios. Yo no he venido a traer paz a este mundo, no la paz que ustedes creen. Vengo a traer paz con Dios, que ya no estén enemistados con Él. Yo vine a traer espada, división. Yo voy a dividir a todos aquellos que mantienen toda mi verdad con todos aquellos que no la mantienen. Esa es división. Eso divide feo. Pero Dios tiene el propósito de querernos al final de cuentas unir. Y por lo tanto nosotros predicamos la verdad. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, mencionar a Cristo aquí y allá en una predicación no necesariamente significa que sea un mensaje bíblico. O sea, hay muchas predicaciones en las iglesias que mencionan el nombre de Jesús aquí y allá, y no significa que sean verdaderamente iglesias bíblicas y cristocéntricas. ¿Recuerdas una de las iglesias? La Odisea, no sé si sea esa. Tienes nombre de que vives, estás muerta. Predicaban a Cristo, pero estaban muertos. O sea, tenemos que entender que hablar de Jesús aquí y allá no es lo mismo que exponer a Cristo como el centro del mensaje. O sea, el problema en muchas iglesias no está en la ausencia de no hablar de Cristo. No, mira, habló de Jesús. No, ¿dónde está el problema, hermanos? El no hablar en su obra redentora, expiatoria, de no hablar de su gloria. O sea, el eje central de la predicación de todo pastor debe de estar girando sobre Jesús. Biblia para comprobarlo, 1 Corintios 2:1. Dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a ustedes, a Corintios, para anunciarles la palabra de Dios, no fui yo con excelencias de palabras llenas de sabiduría. Más bien, ¿qué hizo Pablo? Dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a quién. Y escucha, y a este crucificado. Eso es lo que divide. El decir que solamente en Cristo Jesús hay salvación, eso es lo que divide. Hay muchos artistas, muchos deportistas famosos que predican a un Jesús, pero no digas en mi televisión, en mi canal, que solamente en Jesús hay salvación. Porque entonces sí te saco. Ahí estamos, ya es cristiano. No, están predicando a un Jesús, sí, pero no crucificado. ¿Qué decía Pablo? En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No, de eso está hablando. Y a este Jesús crucificado, no me importa que me meta con problemas con los judíos. Me persiguen para matarme, porque les digo que es en Jesús, en su crucifixión, que hay salvación. No en cumplir la ley. No, yo quería hacer eso y Jesús me salió al encuentro y me dijo, Pablo, no es así. Es a través de mi sacrificio. Y aquí estoy predicando a ese Jesús, a este crucificado. No, esa debe de ser nuestra predicación, ese debe ser el centro de lo que nosotros predicamos. El único Salvador del mundo que perdona pecados es Jesucristo. Bueno, para Pablo el mensaje de la cruz no era un complemento del mensaje. Lo voy a decir aquí superficialmente. Ya vio, pastor, sí habló de él. No. El mensaje de Cristo crucificado era el centro, el eje de la predicación del apóstol Pablo. Así que uno puede hablar de la familia, del éxito, del propósito, de autoestima,
y añadir aquí el nombre de Jesús aquí y allá. Sin embargo, carecer verdaderamente de ser una predicación cristocéntrica, verdaderamente bíblica. ¿Por qué? Porque no presentó al Salvador, al pecador, porque no queremos ofender, pastor. ¿Cómo le vamos a decir arrepiéntete? Al decirle arrepiéntete, yo estoy implicando que él es un pecador y es que es la viejita decente de la cuadra. No. Por cuanto todos pecamos, esa es la mala noticia del Evangelio, hermanos. Y no lo presentamos como el Señor soberano que te está demandando arrepentimiento. Bueno, cuando tú presentas a Jesús y hablas de los milagros de Jesús y no hablas de todo esto, tú no estás dando una predicación como el apóstol Pablo. Tú estás dando un discurso, una charla llena de qué, de humanismo, de lenguaje cristiano moderno. No, Jesús mismo nos enseñó a cómo interpretar la Biblia. Lucas 24:7, que le dijo a los que iban rumbo a Emaús, y comenzando desde Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, ¿verdad? Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Bueno, empezando desde esos libros y siguiendo por todos los profetas, menores y mayores, o sea, yendo a través de todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él. O sea, yo soy el centro de las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras. ¿Por qué? Porque saben que ahí está la vida eterna. Y yo soy la vida eterna. No me pueden ver, pardos. No me pueden ver, escribas. Sus ojos están velados. No pueden ver. Entonces, ¿te das cuenta? Ese debe de ser el mensaje de todos los predicadores. Así que tenemos que aprender eso, hermano. Tenemos que apuntar siempre a Cristo. Eso no vende, pastor. Yo sé que no va a vender. Y Jesús sabía. Muchos son los llamados. Muchos van a ser los que reciban ese llamado. Muchos son. No, que si no te oyen, no te creen, sacúdete tus piecitos. Es que tú no puedes llegar a decirle al vecino de esa traila que él es pecador, te va a cerrar la puerta. Pues que sea así. ¿Qué quieres que le diga? Como los testigos de Jehová. Es lo primero que les digo cuando van a mi casa y los empiezo a evangelizar. ¿Por qué nunca hablas del evangelio? ¿Por qué hablas simplemente de que viene una nueva creación y todo? Pero nunca, es que no puedo llegar. No. Cuando Jesús mandó a los 70, les dijo, vayan y prediquen el evangelio y donde lo reciban, entren, donde no, sacuden sus pies. Váyanse, el que creyere será salvo. Entonces, no pueden. De verdad queremos ser más listos que Dios. No, a Dios le plació salvar a los pecadores, a los creyentes a través de la locura del mensaje del evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo de predicar este mensaje, porque es poder de Dios, el único que salva. No hay otro mensaje, por lo tanto, no me importa que para los judíos sea tropezadero, sea ofensivo, y para los griegos, los filósofos, sea una locura, y me miren como tonto. Sigo predicando el evangelio. Corintios, cuando yo fui a su casa, a su tierra a predicar el evangelio, yo no llegué con excelentes palabras, elocuentes, porque ustedes están acostumbrados a oír filósofos griegos. No, yo fui predicando a Jesucristo y a este crucificado. Solamente en Él hay salvación. Así que esa es la verdadera predicación bíblica. Gira no alrededor de la necesidad del hombre, sino alrededor del señorío de Jesús. Y Pablo lo afirma nuevamente en su segunda carta a los Corintios. No sé si esté ahí, pero se la leo, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Él lo dice como Señor. El Jesucristo como Salvador todos lo quieren, pero como Señor, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo que obedezcan? No, hay que predicar a ese Jesús crucificado, pero como Señor. Entonces, hermano, aunque muchas predicaciones mencionen a Cristo aquí y allá, si verdaderamente no están predicando a este Cristo completamente, no es una predicación. Si solamente están predicando ahí porque quieren que sus sentimientos, sus emociones mejoren, sus problemas sean resueltos, terrenales, y sus sueños cumplidos, no es predicación. Una predicación verdaderamente bíblica termina en qué, hermano? Predicando contra el pecado de una manera robusta, de una manera profunda. Exalta la santidad de Dios, presenta la suficiencia de la cruz y ¿qué? Llama al arrepentimiento. Eso es lo que debemos de predicar. La predicación bíblica no entretiene, no adula, no suaviza la verdad, no termina diciendo Jesús vino para mejorar tu vida. No, Jesús vino para transformar tu vida, para darte un nuevo corazón. Para eso vino Jesús. Por eso mencionar a Cristo aquí y allá, sin predicar su cruz y las implicaciones de ella, es una forma sutil de engañar, hermano. Por eso es que Jesús dijo en aquel día, muchos llegarán autoengañados, diciéndome, Señor, yo cantaba las de Marco Witt, yo cantaba las de Danilo Montero, eres todopoderoso. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, nunca tuvieron intimidad conmigo. Eso quiere decir que nunca fue así. Así que examinémonos, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué compartes? Pregúntate, ¿es Cristo realmente el centro de las predicaciones a las cuales yo me someto?
¿Es Cristo realmente el eje de lo que yo predico? ¿Es exaltada su obra redentora, su señorío? ¿O uso el nombre de Jesús como un medio para alcanzar las cosas de Jesús? No, ¿verdad? Bueno, cierro esa nota. Quiero terminar ya la predicación, me pasé. ¿Qué necesito, pastor, para buscar eficazmente la perfección? Bueno, ya dijimos, número 1, vete como lo que te dice la Biblia que eres, no eres perfecto. ¿Sí? No, tú necesitas más que eso. Número 2, tienes que hacer lo que Pablo hacía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir esto? Rompe con el pasado. Olvida todas las cosas que ya quedaron en el pasado. ¿Qué cosas? Todas las cosas buenas y malas. ¿Cómo así, pastor? O sea, las obras virtuosas, los servicios, o sea, todos esos triunfos contra el pecado del pasado. Gloria a Dios. Si te acuerdas de Dios es para decir, sí, Dios me puede sacar nuevamente de esto y me puede dar la victoria. Pero no te quedes ahí, yo solía hacer esto para el Señor. Yo me acuerdo cuando pasaba horas meditando en su palabra y todo es en el pasado y pasado. No, olvidando lo que queda atrás. No te quedes estancado. Yo antes. No, olvidando lo que queda atrás. El pasado. A veces uno se van al otro lado. Es que los pecados que yo he cometido contra Dios son terribles, pastor. Y la culpabilidad no me deja. No, Cristo. Si verdaderamente Cristo ya te salvó, Él te perdonó todos los pecados. Deja a un lado la culpabilidad. Olvida lo que queda atrás. ¿Para qué? Para hacer después la segunda cosa o la tercera cosa. ¿Qué es? Y extendiéndome a lo que está delante. Olvido ya lo que fue el pasado, ya pasó. Yo no me voy a quedar ahí paralizado, no, yo voy a extenderme a lo que está adelante, yo voy a proseguir adelante. Esa palabra extenderse en el griego es la palabra epikestormai, que quiere decir estirar el músculo al límite, extendiéndome, como cuando los atletas empiezan a estirar, ¿verdad? Porque van a empezar a correr, ellos quieren estar listos. Bueno, Pablo está diciendo, hey, hay que seguir corriendo la carrera. Tus músculos espirituales, estíralos. Esto habla de qué, hermanos? De esfuerzo máximo. Esto habla de concentración enfocada. Los corredores cuando van a competir, ellos están enfocados en el premio. No están recordando el pasado. Recuerdo cuando gané aquella medalla y esto, lo otro. Y les empieza a decir a los demás, hombre, yo hace un año gané la competencia. Ni tampoco están diciendo, recuerdo que las últimas 10 competencias las he perdido. Olvidando lo que queda atrás. Es que antes la iglesia aquí, pastor, salíamos a evangelizar esto y lo otro. Sí, amén. ¿Te vas a quedar ahí solamente pensando en eso? No. Extiéndete hacia adelante, prosigue. Si ya no están pasando esas cosas, que empiecen a pasar. ¿Cómo van a pasar? Pues siguiéndose a la meta. Quiero ser más como Jesús. Si ya no se hacen estas cosas, ¿qué hacía Jesús? Evangelizaba, predicaba el evangelio. Voy a empezar a predicar, voy a ser más intencional. No te estoy diciendo que vayas a cada casa, que lo puedes hacer. Tus amigos, donde trabajas, cuando vas al supermercado, un tratado, vamos, cualquier cosa. O sea, no estemos pensando, no, prosigue hacia adelante. Enfócate, que nada te desenfoque. No pienses en las derrotas del pasado. No, enfócate. Mire, yo como ministro de Jesucristo, que me llamó a ministrar de pura gracia, que yo no lo quería, pero que ahora, pero gracias Dios, porque gracias a esa obligación, a que sentía la responsabilidad de ese llamado, porque si no te voy a dar cuenta, ahora me has dado discernimiento, ahora tu palabra me mantiene firme, ahora puedo experimentar parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Gracias, qué privilegio, aunque antes al principio yo le rehuía. Pero bueno, yo tengo el llamado de predicar la palabra de Dios, de alimentar el rebaño de Dios. O sea, mi meta no consiste en edificar la iglesia de tal manera que se llene de manera numérica, no, hermano. Mi meta tampoco es desarrollar grandes programas, ministerios que traigan a mucha gente, no, hermanos. No, ¿cuál es mi meta? ¿En qué debo estar yo enfocado en mi vida? ¿Ser como Jesús? Yo quiero ser como Jesús. Cuando yo sea cada vez más como Jesús, voy a predicar como Jesús. Voy a proclamar la verdad como Jesús. Voy a redarguir como Jesús. Voy a exhortar como Jesús. Voy a servir como Jesús. Voy a amar como Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces ya no necesito más que eso. Automáticamente el ser como Jesús va a traer el impacto que Dios quiere que traiga. Pero recordando siempre que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre regresa con bendición o con condenación. Por eso es que no regresa vacía. Mandaba al profeta y dile al pueblo que se arrepiente. Si no se arrepentía, traía condenación. No regresó vacía, les dije. Que se arrepentía, bendición. La palabra de Dios no regresa vacía, hermano. Uno predica aquí el evangelio. Predica las verdades de Dios para que los discípulos del Señor maduran y crezcan.
yo ya no puedo más hacer. Es Dios da el crecimiento. El que creyere será ¿qué? Salvado. El que no será condenado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo enfocarme en ser como Jesús. Y automáticamente todo lo demás va a caer en su peso. Entonces, esa debe ser también tu meta suprema. Buscar ser como Jesús. Y bueno, ya dijimos, ¿verdad? Mantén una conciencia de esa necesidad de que tienes que ser perfecto como Jesús. Hay un llamado. Olvida lo que queda atrás. Extiéndete con máximo esfuerzo y con una concentración enfocada hacia adelante. Y 4, motívate. Motívate. Ve el glorioso futuro que nos espera. Creo que no lo tengo ahí. No sé si hoy está, creo que es mi última diapositiva. A nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual también transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Motívate. Es que ya no tengo nada, pastor, ¿por qué motivarme? No, espera al Señor motivado, sabiendo que un día vamos a ser totalmente como Él. Entonces, si quieres ser como Jesús, empieza por esto. Reconoce tu necesidad espiritual, olvídate del pasado, extiéndete con máximo esfuerzo, concentración enfocada a obtener ese premio y motívate por la grandeza del premio que nos aguarda, que nos espera. Y finalmente, hay una advertencia de parte del apóstol Pablo. Así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, ¿qué? Lo que él está sintiendo, la actitud que él demuestra, que él olvida todo lo que queda en el pasado y se extiende hacia adelante, prosigue. O sea, no soy yo perfecto, pero eso no me entiende. Yo sigo buscando ser como Jesús, que eso me va a llevar a la perfección. Así que todos los que sintamos que ya somos maduros, esto mismo sintamos, y luego escucha lo que dice ahí. Si otra cosa sentís, si tienes una actitud diferente a la que yo tengo, o sea, mi meta suprema es buscar ser como Jesús todos los días. Y por eso medito en su palabra todos los días, oro con Él. Por eso hago todas estas disciplinas espirituales, porque quiero ser como Jesús. Pero si ustedes no sienten esto, Dios se los va a revelar. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Si ustedes menosprecian el llamado de Dios a ser como Jesús, a ser perfecto, a no estar satisfechos con la condición espiritual actual, si ustedes deciden restarle importancia al supremo llamado de ser perfectos como Jesús, si ustedes hacen a un lado mi consejo, que es palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Hay una advertencia seria de parte de Dios. Y es que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, viendo ahí cómo vives tú en la carne, indiferente, no. Mire, yo como pastor, esto es lo mismo que hago cada domingo. Predico la palabra de Dios, así como Pablo se la mandó a través de esa carta a los filipenses, y la predico porque sé, ya dije, es útil para hacer muchas cosas. Para enseñar la verdad, para redarguir, o sea, convencer de pecado y error, para corregir errores de conducta y para instruir a las personas en justicia. Bueno, después de que yo ya predico, yo ya dejo en las manos de Dios a cada uno de ustedes. ¿Qué hacen con la palabra de Dios? Ya su problema. Tarde o temprano el Señor lo revelará. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a revelar? ¿Mediante qué, pastor? Mediante pruebas, sufrimiento, disciplina, porque a quien Dios ama disciplina y azota a todos aquellos que toma por hijos. ¿Con qué propósito nos dice el autor de los Hebreos? ¿Para que se les quite? ¿Y ahora sí te va a mandar al infierno? No, somos hijos de Dios. Si tú, dice Jesús, siendo malo, sabes darle buenas dádivas a tus hijos, con más razón nuestro Padre Celestial. No lo hace con un propósito, para que esa disciplina sea provechosa. Y dice el autor que causa esa disciplina que participemos de su santidad. O sea, te regresa. No estás participando, practicando santidad. Voy a permitir que se muevan unas cosas difíciles. Y a ver si no hace lo mismo que el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. Para eso es la disciplina para los hijos de Dios. Regresas atrás y empiezas ya a orar. Abrir la Biblia nuevamente, a desempolvarla. Esto es lo que Pablo está diciendo ahí, hermanos. Si ustedes sienten otra cosa, si ustedes quieren seguir ahí, está bien. Dios lo va a revelar. Dios va a hacer algo al respecto. 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, dice Pablo ahí también, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pues, esto suena así como muy severo. Te recuerdo, somos una iglesia bíblica y aquí predicamos todo el consejo de Dios. Y para asegurarnos que lo estamos haciendo, no predicamos un pasaje aquí, otro allá, y andamos como chapulines. No, agarramos libros, vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo. Y así nos aseguramos que estamos oyendo todo el consejo de Dios. Entonces nos redarguye el Señor, nos corrige, pero también nos fortalece, ¿verdad? Así que temamos, hermanos. Témele a tu Padre, porque si es tu Padre y puedes acercarte a Él con toda seguridad por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero Él te puede disciplinar como Padre. Que la disciplina del Señor duele. Pregúntele a Davidcito. David, tu pecado ha sido perdonado.
sido redimido, pero las consecuencias que vienen, David, ve al final de los últimos años de David en su vida, entre su familia, fue terrible, hermanos. Yo no sé, me voy a atrever a decir eso, estando consciente que estoy en la presencia del Señor. Pablo decía, nosotros predicamos de parte del Señor y conscientes de que estamos en la presencia del Señor. Dios mediante, el próximo junio vamos a cumplir 20 años de ministerio. En esos 20 años de ministerio, si Pablo no había alcanzado la perfección, yo menos. Yo me atrevo a concluir, y esa es mi conclusión personal, a lo mejor no tiene nada que ver, pero que Dios permitió que mi hijo se revelara. Gracias a Dios ya abrazaba toda la Biblia, tenía mucho conocimiento de Dios, entonces ya Dios me hablaba a través de su palabra, la verdad, y no me dejó a irme del ministerio y decir, Dios, mira, si me pagas. No. Y ahí está, y duele, si ese fuera el caso, duele, hasta el día de hoy duele. Que no es porque yo sí soy un buen padre y por eso mis hijos se portan bien. Dios le dice a su pueblo Israel, ¿qué más pude haber hecho? ¿Qué más? Les di todo y aún así se rebelaron. Planté una viña y dieron frutos silvestres. Ya sí, Dios. Hay gente que se jacta y ahí lo vean en Facebook y digo, dale gracias a Dios por su grande misericordia que te dio hijos obedientes. Duele, hermanos, duele que nuestro Dios como Padre nos discipline. Pero qué bueno saber que Él nos disciplina siempre con el propósito de restaurarnos. Él no nos deja en el desierto. Que amamos al Señor, busca ser como Jesús. Padre precioso, gracias por tu palabra.